Uriel, por esa introducción y quisiera empezar agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que este evento sea realizado la tarde de hoy, 20 de mayo, en un contexto pues muy particular y sobre todo pues a las instituciones que están involucradas en en este evento y los esfuerzos que lograron pues consolidar. Por un lado pues está la Universidad de Cartagena y por otro lado está la cooperación española, que además del espacio ha hecho posible que particularmente yo esté aquí con ustedes hoy. Y ahí pues quisiera agradecer a Saya por todas las gestiones que hizo para que esto fuera posible. Bueno, entonces yo les confieso que quiero asumir un reto en esta charla porque mi trabajo entre poblaciones afrodescendientes ha estado más ligada al Pacífico colombiano. O sea, mejor dicho, ustedes me preguntan a mí por asuntos del Pacífico colombiano y más fácilmente puedo yo tener algunos elementos que compartir con ustedes. Entonces, para mí, trabajar sobre el Pacífico colombiano es algo relativamente familiar, algo que he conocido en los últimos, no voy a decir cuántos años porque van a ver que estoy más viejito de lo que parezco. Entonces, en los últimos añitos he estado trabajando en el Pacífico. Entonces digo que quiero asumir un reto hoy porque hoy quiero hablar de Cartagena, pues porque obviamente estamos en Cartagena, porque obviamente el público que estamos, pues con quien vamos a conversar, tiene que ver con los intereses asociados a esta ciudad y a esta región que pues seguramente ustedes tienen ya muy claro, son muy distintos de los que pueden suceder o darse para el caso del Pacífico colombiano. Quizás eso sería lo primero que habría que decir, una obviedad que sin embargo es algo muy importante, no solamente en términos teóricos, sino también en términos políticos. Los afrodescendientes o las poblaciones negras o las poblaciones afrocolombianas, como ustedes quieran llamarlo, no son homogéneas. En Colombia no son homogéneas las comunidades negras o las poblaciones afrodescendientes, e incluso en una región como el Pacífico, que para la gente de afuera del Pacífico pareciera que todos son iguales, no son iguales y son muy distintos las poblaciones afrodescendientes del Pacífico. Una cosa es la gente del Atrato y otra cosa es la gente del Naya, por ejemplo, en términos no solamente de cómo se concibe su mundo, sino también cómo se establecen las relaciones sociales, la gastronomía, la música. O sea, mientras en el Naya vos encontrás la marimba, en el Atrato vos no encontrás la marimba, o mientras en el Atrato tú encontrás un montón de prácticas culinarias asociadas al queso costeño, y además eso tiene una historia porque es la historia de Cartagena conectando el Atrato hasta Quibdó y de ahí irrigándose por el Pacífico colombiano, mientras la gastronomía del Atrato está muy asociada al queso, a comidas muy ligadas a eso. Tú vas a, no sé, a Iscuandé y te encontrás con unos platos y una gastronomía totalmente distinta. Entonces, quizás lo primero que quiero decir es que voy a abordar el reto de hablar de Cartagena, de las poblaciones afrodescendientes en Cartagena, sabiendo que quizás ustedes son mucho más expertos que lo que puedo ser yo, por lo menos tienen muchas más experiencias, muchas más elementos para juzgar lo que voy a decir. Y yo he considerado que la forma de abordar esta presentación es una forma que tiene que partir de establecer, por un lado, la parte más histórica y por el otro, cómo esa parte histórica se conecta con las características o las prácticas del presente. Entonces, mi presentación tiene esa elaboración. ¿Puedes pasar? Bueno, primero, la idea que decía al comienzo, tenemos que entender que en el imaginario social y político
de los que hoy se piensan como colombianos, existe toda una geografía de la diferencia. O sea, si tú le preguntas a un colombiano de cualquier país, de cualquier parte del país, cómo imaginan a Colombia, uno de los elementos del sentido común, de los lugares comunes desde los que estamos pensando al país, es precisamente que el país se diferencia a partir de una geografía de la diferencia. Y esa geografía está expresada en ideas como Colombia, país de regiones. O sea, una de las cosas que hemos naturalizado los colombianos en nuestra representación de la colombianidad es que Colombia es un país de regiones. Esa es una narrativa que compartimos en el imaginario social los colombianos. Si ustedes le preguntan a un mexicano por qué es la mexicanidad, quizás no va a aparecer la idea de la geografía de la diferencia, sino que va a aparecer una narrativa que es la narrativa del mestizaje y del mestizo. Pero la idea del mestizaje y del mestizo no es una idea fundamentalmente biológica, sino una idea de configuración de un sujeto de la nación, que es un sujeto de la nación que pasa por una desmarcación de la indianidad. Bueno, lo que quiero, y podíamos mirar Brasil o mirar Argentina, en Argentina la diferencia se piensa como extranjeridad. O sea, los argentinos se suponen, a diferencia de los mexicanos que descienden de los aztecas y de los peruanos que descienden de los incas, la narrativa de nación de los argentinos implica que los argentinos descienden de los barcos y por lo tanto la argentinidad ha sido producida históricamente no desde esta geografía de la diferencia de que en la costa o en tal parte son distintos, sino más que todo desde una idea de que los que son negros o indígenas no son argentinos. Entonces a los indígenas se los extranjeriza y se los imagina como chilenos, mapuches chilenos, y a los afros se los considera como que son uruguayos, no son argentinos. O sea, esa idea de cómo se produce la nación es una idea muy importante para entender cómo se va constituyendo las diferentes nociones de diferencia. Entonces, en Colombia hay una clara, la diferencia ha estado por lo menos desde el siglo XIX regionalizada. Ahora, en el imaginario de la colombianidad, esa regionalización de la diferencia pasa por racialización de la diferencia. Entonces se imagina unas regiones más negras y unas regiones menos negras. Entonces, para ustedes, quizá cuando piensan en el Chocó, ustedes piensan en una región negra por antonomasia, como el ejemplo máximo de las poblaciones negras en Colombia. O sea, está eso en nuestra cabeza. Y quizás en el Chocó hay lugares como Carmen del Atrato, que es gente paisa, en el sentido que hablan así, ay, comen frijoles y todo, y están en el Chocó, pero nosotros imaginamos el Pacífico como negro. Y es más negro que otras regiones que también están pensadas como regiones negras. El Caribe es pensada como una región negra, pero no tan negra como el Pacífico colombiano. Entonces, esto va a marcar un montón de imaginarios de nación y un montón de actitudes y de representaciones frente al Caribe y a otras regiones. ¿Puedes pasar un poquito más? Bueno, entonces, dale más, dale eso. Ahora, es otro más, por favor, eso. Ahí una cosa que quiero señalar es que el Caribe no es imaginado negro de la misma manera. Yo tuve la posibilidad de estar viviendo en Santa Marta un tiempo y de trabajar con los estudiantes de antropología de la Universidad del Magdalena, y a mí me impresionaba cómo en el 2007 la idea de que existiera un samario que fuese negro era una cosa que no cuajaba fácilmente en su imaginación social. Para ellos, ser negro y ser samario no encajaba tan fácilmente. Entonces, por supuesto que empíricamente habían samarios que podían ser pensados como afros, pero esa idea de ser samario implicaba que era afuera o distinto del lugar de lo negro. Y entonces quiero remitir esta anécdota o este elemento porque para la gente en Santa Marta
las ciudades del Caribe son más o menos negras. Y adivinen cuál es la ciudad que desde Santa Marta consideran que es más negra del Caribe. Precisamente Cartagena. O sea, para los samarios, Cartagena es el escenario de la negridad, como donde está lo negro en el Caribe es en Cartagena. Y es muy interesante porque allá en Santa Marta existe como un asentamiento de población negra que es en el barrio Cristo Rey. Bueno, y también en Pescadito hay un par de asentamientos, pero en el barrio Cristo Rey, y ellos consideran que toda esa gente que está en el barrio Cristo Rey, que son negros, son palenqueros. Y realmente ellos no son palenqueros, pero de todas maneras estamos hablando de imaginarios sociales, estamos hablando de representaciones, de narrativas, y a veces esas imágenes se corresponden con la realidad, a veces no, pero la realidad siempre es producida desde esas imágenes que hay. Ahora, lo otro que quisiera hablar es que en términos de una ciudad como Cartagena, esa idea de lo negro no está en todas partes. O sea, para ustedes como cartageneros, seguro hay lugares de la ciudad más asociados a la gente negra o a lo negro, mientras que hay otros que son menos asociados a eso. Ahora, esa geografía de la diferencia que es racializada en el caso de Colombia, que podemos ver que implica regiones, implica en una región matices y que en una ciudad implica marcaciones. Eso es el punto de partida que yo quisiera explorar aquí en términos históricos. ¿Por qué en esos imaginarios sociales Cartagena puede ser pensada como una ciudad donde hay una gran presencia negra, pero esa presencia negra no es homogénea en Cartagena, sino en ciertos lugares, y todo eso tiene que ver con maneras de pensar y de pensarse, de diferenciarse y de jerarquizar, porque la idea de lo negro o la idea de la negridad, si han visto esa palabra que yo he usado ahí, están ligadas no solamente a una distinción, sino a una jerarquización, y ahí es donde entra todo el asunto del pensamiento racial o racializado que me gustaría trabajar. Listo. Entonces, pasemos, ¿sí? Bueno, Cartagena. Bueno, una cosita que quisiera decir. Hay un trabajo muy valioso de una antropóloga francesa, Elisabeth Cunan, que hizo su investigación aquí en Cartagena. Escribió finalmente un librito que se llama Identidades a flor de piel. En ese libro, es un libro que se publicó en el 2003. Sí, puede ser 2003, 2006, 2003 digamos, ¿sí? Pero ¿por qué el año es tan importante? Por una cosa que yo quiero que ahorita trabajemos, y es que lo que ella puede haber visto en ese momento y trabajado en ese momento ha cambiado radicalmente en Cartagena. O sea, la Cartagena de 2003 no es la Cartagena del 2016 si estamos pensando en términos de las imágenes de lo afro. Es más, por ejemplo, en el 2003 no existía la palabra afrodescendiente, o bueno, sí existía, pero no era algo que todo el mundo conociera, estaba solamente dándose dándose a conocer en el contexto de la Conferencia Mundial contra el Racismo, y estaba como generando una serie de no sé, como de interpelaciones, seducciones, pero lo que quiero decir es que en ese libro de comienzos del 2000, que está hablando de Cartagena y está hablando de unas interpretaciones sobre cómo los cartageneros piensan el asunto de la raza y de lo negro, eso ha cambiado en unos planos y no ha cambiado en otros, porque hay cosas que cambian y hay cosas que se mantienen, porque la transformación social de los imaginarios sociales no es una cosa que cambia de un día para otro, y no es una cosa que cambia desconociendo sedimentaciones previas. A ver, entonces, ¿por qué hablo del libro de Elisabeth Cunan? Por una cosita, y es que ella dice en su libro que para los cartageneros la idea de lo auténticamente negro estaba expresado en la idea de Palenque. O sea, entonces, ser auténticamente negro en aquel momento en Cartagena estaba muy ligada a la idea de
que eran los palenqueros, aquellos que sí eran los descendientes de los africanos y aquellos que encarnaban el asunto de ser negro o no. Sobre eso hay muchas discusiones. Yo pude conocer a, no sé, amigos como el Alfonso, o no, varios, discutiendo sobre la adecuación empírica o no del análisis de Elizabeth. Eso no es lo que yo quiero traer aquí. Lo que yo quiero traer aquí es que para alguien a comienzos de los años 2000 se podía escribir un libro diciendo eso y por supuesto se podía cuestionar o no, pero era algo pensable. Hoy, con todas las transformaciones que se han dado en los últimos 15 años, con el asunto de la creación de consejos comunitarios, con el asunto de los programas de posicionamiento y de dignificación de los afrodescendientes, con eventos como este que estamos haciendo hoy aquí, seguramente para algunos cartageneros, no podemos decir que para todos porque eso no se puede homogenizar, se han complejizado las ideas de el ser negro o afro o ser afrodescendiente o lo afrodescendiente en la ciudad. Bueno, ahora sí vamos a, porque aquí tengo es una hora, ¿cierto? Aquí tengo 16 minutos, yo tengo aquí mi cronograma. Entonces, bueno, pásalo más y tal, porque es que eso, hasta ahí. Bien, les quiero empezar hablando de una fuente que a mí me parece muy importante para Cartagena. Este es un libro que fue publicado en 1627. Es un libro que se escribió por un sacerdote, un cura. En esa época, pues quienes escribían, pues lo de la ciudad letrada es el poder, entre ellos pues los curas. Y este fue el maestro de Claver. Seguramente ustedes se han cruzado por ahí con la figura de San Pedro Claver, que lo voy a analizar más adelante. Creo que esa es una de las imaginaciones que hay sobre lo negro y Cartagena. Y para avanzarles un poquito como el blanco que es paternal frente a los esclavos. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero lo que quiero decir es que este fue el maestro de Claver. Él nació pues en España, pero pronto de bebé lo trajeron a Lima, se formó como sacerdote jesuita en Lima y se vino a vivir a Cartagena en 1605 cuando abrieron el colegio de Cartagena los jesuitas. Y él escribió un libro que miren cómo se llama Naturaleza, Policía Sagrada y Profana, Costumbres y Ritos y Disciplina y Catolicismo Evangélico de todos los etíopes. Sí, es un vocabulario distinto del que nosotros tenemos ahora. Y ese es un dato muy importante, porque es que nosotros sabemos, a veces creemos que la gente en el siglo XVI pensaba como pensamos hoy. Y no, la gente en el siglo XVI o siglo XVII pensaba muy distinto de como nosotros pensamos. Tenía unas ideas sobre el mundo, sobre los otros y sobre sí mismos que eran muy diferentes. Y este libro, cuando dice los etíopes, él está pensando en los esclavizados negros, porque para él, en aquel momento, la idea de etíopes se refería a lo que nosotros hoy entendemos por África Occidental, ¿cierto? Por toda esa zona de África Occidental, pero él tenía la idea o la noción de Etiopía de una manera distinta. Incluso, como vamos a ver ahorita, él hablaba de naciones y castas de negros. Y cuando hablaba de naciones y castas de negros, él pensaba que en lo que hoy conocemos como las Filipinas, la gente de las Filipinas eran negros, pero también pensaba que había naciones y castas de negros en América. Entonces, y ahorita vamos a ver una redacción de que, por ejemplo, los fulos no son todos de color negro para su manera de describir el mundo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque a mí me parece muy importante que tratemos de ahondar en la manera como en aquel momento histórico era pensada la idea, por ejemplo, de lo negro o la idea de lo africano, porque son momentos y son ideas que van formando, se van como sedimentando y se van consolidando en lo que después se va a convertir en un pensamiento racista. O sea, el pensamiento del siglo XVII apenas está como
formando los insumos de lo que en el siglo XIX y principios del siglo XX va a ser obviamente un pensamiento racialista o racista, como ustedes lo quieran pensar. Entonces, esa es una fuente, ese es Alonso de Sandoval, y lo que me gusta que miremos es que este libro describe a los africanos que llegaban al puerto de Cartagena, describe cómo eran los cuerpos de los africanos que llegaban al puerto de Cartagena, describe que algunos tenían algunos tatuajes o tenían ciertas características, otros no, describe las diferentes lenguas, describe diferentes tipos de relacionamiento entre ellos, incluso describe los reinos de los cuales venían estos esclavizados africanos. Y esto lo describe Sandoval no porque él tenía un interés en conocer en abstracto a estas poblaciones y a estas gentes, sino porque él tenía un interés fundamentalmente de evangelizarlos y de saber si sus almas eran almas que iban a ser salvadas o eran almas que estaban condenadas no sé, como al infierno por la eternidad. Entonces, lo que hace Sandoval es necesitaba describir esta diferencia de las castas y de las naciones de negros para poder buscar gente que les tradujera a estas personas todo el proceso de evangelización, porque en el cristianismo de aquella época tú podías solo ser cristiano si tomabas la decisión consciente de ser cristiano. Entonces hay toda una cosa que desde un filósofo francés que trabaja por ahí alguna gente, Michel Foucault, podríamos denominar como una teopolítica, o sea, una cosa que es un poder sobre el alma, o si ustedes quieren, de una manera mucho más elegante y filosa, podríamos hablar de unas tecnologías de salvación del alma. Sí, en nombre de salvar el alma se gobierna una gente, y en nombre de salvar el alma de esa gente, pues hay todas unas relaciones de sometimiento que pasan por la esclavización en el caso de los africanos, o pasa por el servilismo o ser sujetos del rey, como en el caso de las poblaciones indígenas. Bueno, esto como una nota al pie de página para que ustedes tengan claro, es que para el siglo XV, XVI, hay un gran debate entre los teólogos europeos de si las poblaciones del Nuevo Mundo, si lo que encuentran en las Indias occidentales, como inicialmente llamaron estos lugares, eran personas o no. Y pronto el Papa dijo, bueno, no discutan tanto, esos son personas y tienen alma, y por lo tanto pueden ser objetos de evangelización. Ahora, como estas personas de esta parte del mundo no le habían hecho la guerra al cristianismo, entonces no podían caber en la categoría de aquellas personas que no eran cristianas, pero que le habían hecho la guerra al cristianismo, que eran los infieles. O sea, una cosa son los infieles, que son aquellos seducidos por la maldita secta de Mahoma. Estoy casi que citando textos del siglo XV, XVI, pero todavía siguen produciendo esos imaginarios. Y entonces, pues esa gente, los infieles, que eran conocidos por los europeos, encajaban en África fácilmente o en Asia, pero en lo que hoy llamamos América, pues eran gentiles. Se planteó la noción de gentil, y la noción de gentil era un no cristiano que no podía ser esclavizado en una guerra santa porque no eran enemigos, no le habían hecho la guerra al cristianismo. Entonces, para el comienzo del siglo XV, siglo XVI, en el imaginario de los europeos existían cristianos por un lado, y por otro lado infieles que podían ser esclavizados, y por otro lado gentiles que podían ser convertidos a el cristianismo. Ahora, estos infieles eran seres humanos, y los gentiles dijeron, bueno, son seres humanos. Y todo el trabajo de Sandoval, y ahorita hay una cita, pero no voy a leer esas citas porque yo pensé que íbamos a estar como mucho más cercanos y íbamos a discutir textos y todo. Hay una cita de Sandoval que después se las puedo pasar, que él habla de por qué
la labor de evangelización y de bautismo y evangelización de estos esclavizados de naciones y castas negras era una cosa muy importante, y por lo tanto en la práctica se consideraba que eran seres humanos. O sea, eso es una cosa que es muy importante en términos de toda la discusión antropológica, porque no todas las sociedades humanas piensan que los otros son seres humanos. Es más, lo más raro en términos históricos es cuando se crea la idea de humanidad. Por ejemplo, Embera es el nombre de un grupo indígena en el Chocó. ¿Y saben qué significa Embera? Gente. Y entonces los no Embera, ¿qué son? No gente. O sea, muchos grupos humanos se han pensado a sí mismos como la gente, y otros entonces no son gente. La idea de humanidad es una idea que tiene una historia y que está asociada a las tres grandes religiones. No voy a meterme en detalle, pero lo que quiero decir es que para Sandoval el hecho de que se escribiera este libro para el bautismo y la evangelización de los africanos implicaba que él consideraba que los africanos los esclavizados africanos eran infieles porque venían como esclavos, pero esto no significaba que no fueran seres humanos. Ahora, una cosa importante que quiero indicar, por lo menos para que conversemos más adelante, es que Sandoval no pensaba en aquella época que a los esclavizados que llegaban a Cartagena se los estaba esclavizando porque fuesen de castas o naciones negras. No, lo que él estaba pensando es que se los esclavizaba porque había existido una guerra justa a los infieles. Entonces no existe el pensamiento racial, que el pensamiento racial se va sedimentando en los siglos posteriores, donde se asocia esclavitud con gente negra. O sea, en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, a la gente no se la esclavizaba por ser negra, se la esclavizaba por no ser cristiana y precisamente por ser infiel. Y había muchas naciones de negros que eran cristianos desde hace mucho tiempo. Entonces no hay la correlación que después en el pensamiento racial vamos a ir cerrando de la idea de la esclavización como algo asociado a poblaciones negras. Eso es un producto del proceso colonial, no como una anterioridad del proceso colonial. Bueno, sigamos. Miren, dale toda la parte de esta. Exacto. Miren, una para atrás. Eso. Pero no corras, que tienes tú, ya tienes 26 minutos. Y tengo mucho. Bueno, listo, no corro tanto entonces. Bueno, entonces, este es otra fuente importante para la historia de estas imágenes o representaciones de la gente negra en Cartagena. Esta es una copia de una carta que los jesuitas mandaban todos los años al Vaticano. Se llaman las cartas anuales. Y en esas cartas anuales, los jesuitas hacían un informe pormenorizado de lo que estaban haciendo en todas las partes del mundo, incluyendo el Nuevo Mundo, incluyendo Cartagena, porque aquí tenían el colegio del que estaba hablando de 1605, ¿cierto? Entonces, en esas cartas anuales existe todo como un informe de lo que ellos estaban haciendo. Y una de las cosas que empezaron a hacer los jesuitas al comienzo mismo de su labor aquí en Cartagena era precisamente tomar en consideración el asunto del bautismo, la evangelización y de alguna manera el cuidado de los esclavizados que llegaban al puerto de Cartagena. Entonces, esta es una foto de uno de las páginas de las cartas anuales. Y yo lo traje porque me parece muy importante lo que dice ahí, en el sentido de cómo está entendiendo quien escribe esta carta anual. Esto es de 1655, de cómo está escribiendo alrededor de los negros. O sea, lo que está entendiendo por negro ahí, está diciendo que hay unos negros carabalíes. Ustedes saben que la gente que llegaba a Cartagena a veces se les apellidaba o se les adjetivaba
precisamente por el puerto del que salían de África, a otros se les adjetivaba por las regiones de las cuales provenían. Entonces, cómo se empezaban a desagregar la idea de negro carabalí, pero lo que quería que ustedes pensaran es la idea de nación. Para el siglo XVII, estamos en 1655, esto es siglo XVII, estos documentos uno encuentra que ellos están hablando de castas y naciones. Ahora, la idea de nación en el siglo XVII no es la idea de nación del siglo XIX o del siglo XX, no es la idea de Estado-nación colombiano o no es la idea de nación como un pueblo, es la idea de un lugar de nacimiento, y una casta tiene que ver con un tipo de persona de ese lugar, que después lo traigo a colación porque voy a contarles ahorita de un documento del siglo XVIII, donde en el siglo XVIII ya se ha sedimentado la idea de una sociedad de castas. Entonces, en el siglo XVIII encontramos una cosa que se llama la pigmentocracia. Aquí estamos como viendo los orígenes de esa pigmentocracia. Entonces, la noción de casta del siglo XVII, del siglo XVI, no es la misma, no tiene las mismas implicaciones, las mismas características que la idea de casta del siglo XVIII, que ahorita voy a mencionar en una descripción que hacen de Cartagena muy interesante, y donde muestran las diferentes castas o los diferentes tipos de poblaciones aquí en Cartagena. Entonces, eso es un elemento que quería que tuviéramos presente, la noción de casta y nación en el siglo XVII, cómo operan. Y una cosa que va a ser muy importante, ustedes encuentran el libro de Sandoval, que son 400 páginas en la primera, 500 páginas en la primera edición de 1627, unas otras 500 en la primera edición de 1647, 20 años después sale una segunda edición y solamente sale un primer libro donde además de lo que había dicho dice otras cosas maravillosas, pero ni en ese libro ni en estas cartas anuas ustedes encuentran la palabra de raza. O sea, en el siglo XVI, siglo XVII, la palabra de raza no es una palabra que está usándose cotidianamente para establecer tipologías sociales. Se usa otro tipo de categorías, y esas categorías son como los antecedentes de lo que después se va a convertir en el pensamiento racial. O sea, lo que quiero decir es que ahorita en el 19, cuando encontramos en Cartagena algunos documentos, encontramos en el 19 ya consolidado, finales del 19, principios del 20, un pensamiento racial. Negro implica raza, blanco implica raza, indígena implica raza, con todas las ideas de biología, de determinismo biológico, de esencialismo de ese momento, incluso todo ese pensamiento científico. Pero en aquella época, en el siglo XVI, en el siglo XVII, eso no era. La diferencia eran diferencias de sujetos morales asociados a cierto tipo de prácticas religiosas que definían la comunidad de los cristianos versus afuera de esa comunidad de cristianos, y dentro de la comunidad de cristianos había una distinción entre tres sectores. Estaba el sector de los herejes, que para ser hereje vos tenés que ser cristiano, porque vos no puedes ser hereje sin no ser cristiano. Entonces, y aquí tenemos la Inquisición, eso era un dispositivo para garantizar que aquellos que fuesen herejes, pues les pegaran una, no sé, como una afinadita y de pronto los cosieran un poquito como para que las cosas funcionaran. Entonces, están los herejes, están los practicantes y están los santos. La figura de santo es una figura muy interesante. A propósito de fuentes del siglo XVII para Cartagena, está todo el proceso, ahorita hablábamos con Julio, todo el proceso de la de la santificación de Claver. Cuando Claver muere con fama de santo, pero no es declarado santo. Entonces, para ser santo hay todo un proceso judicial donde convocan
a mucha gente a testificar, y hay testimonios desde esclavos hasta las señoras así más fifirifudas que iban a estar con claveros. Entonces, un montón de testimonios. Ese proceso de santificación también es una fuente importante para entender cómo se van produciendo las diferencias, las categorías y las clasificaciones sociales en lo que hoy en Cartagena nosotros experimentamos como algo natural o como algo dado. Listo, entonces vamos más para adelante. Bueno, ahí, de pronto déjalo ahí, un poquito para atrás. Eso, no, más, eso, otro. Bueno, ese pedacito, yo traía muchos textos como para leer y para hacer análisis de discurso, pero no me voy a meter, además porque me da tortícolis también. Entonces, lo que quiero decir con esto es, miren, es un pedazo del texto del 1627 de Sandoval, y está hablando de los zapes como una de los lugares y de las gentes que venían esclavizadas de África, ¿sí? Una otra nota al pie de página, que esta sí no la puedo dejar pasar. ¿Ustedes han oído la palabra cafre? ¿Y qué significa cafre? ¿Qué significa cafre? No oigo. Toda gente me durmió, todavía tiene los ojos abiertos. Exacto. Como el café Eso. En el libro de Sandoval, los zapes son una de las castas y naciones de negros. Otros son los cafres. Entonces miren cómo una idea se va transformando y se va convirtiendo en toda una estigmatización social. Eso es un poquito lo que quiero mostrar ahorita con todo el proceso de sedimentación y de racialización de lo negro que lleva a asociar incluso a ciertos prejuicios y a ciertos estereotipos y a cierta moralización asuntos como esas marcaciones raciales. Entonces, los zapes, aquí no están los cafres, pero encuentran los cafres en el libro de Sandoval. Esta casta zape suele venir gran diversidad de lenguas y naciones, y todas dicen que son zapes, por lo cual para recogerlas al catolicismo se les ha de ir distinguiendo si es zape puro o zape cocolí o zape yalonga o llaman soso o zape vaga, y otra innumerable diversidad de castas que se encierran bajo este nombre general del de zape y no siempre se entienden entre sí. Miren que para Sandoval una noción como la de zape, que puede ser en términos antropológicos lo que decimos una categoría de identidad, como él desagrega el asunto para ver que existen múltiples castas al interior de esa idea de zape. Pero cuando él está hablando de castas, él no está estableciendo jerarquizaciones, porque esa idea de casta en el siglo XVIII se va a convertir en una pigmentocracia, y ahí sí va a operar como una jerarquización. Listo, entonces el pensamiento del siglo XVII, o sea, el resumen de esta primera parte es que el pensamiento del siglo XVII es un pensamiento que históricamente nos invita a entender una complejidad de categorías sociales que van a ir produciendo como la base de lo que hoy pensamos y las cosas. Bueno, pasemos esto, que esto está grande. Bueno, esta es otra. Esto es siglo XVIII. Esta es la portada del libro del siglo XVIII. Ese libro se llama Relación histórica del viaje a América Meridional, hecha de orden de su majestad para medir algunos grados. Ese título era grandote. Ese parece un título de las tesis de algunos de mis estudiantes, que eso parece, la tesis es como el título es como un párrafo. No, pero eso tan largo no va a caber en el catálogo, mano. O sea, entonces antes ponían esos títulos así largotes. Pero el punto que quiero traer, y ahí está la portada de una de las ediciones de ese libro, es que este personaje de apellido Ulloa, Antonio Ulloa, pasó por Cartagena a comienzos del siglo XVIII. Este libro se publica en 1735 y tiene una descripción de Cartagena no solamente física, o sea, de cómo estaban los barrios y las características de los barrios, sino también, podríamos decir, sociológica y antropológica. Y yo la había traído toda como para leerla, pero no me voy a atrever a leerla acá porque son como 4 o 5 páginas, porque es la parte de la descripción de la gente. Pero les voy a resumir lo que él dice. Él dice, y pásalo, aquí está hablando de Cartagena
y habla de la distinción de castas y su origen, genio y costumbres. Entonces miren que hay un vecindario blanco que habita Cartagena. Entonces, en comienzos del siglo XVIII, 1735, podemos encontrar que hay una espacialización de la diferencia en Cartagena. Y eso se mantiene hasta hoy. O sea, el hecho de que haya unos barrios pensados, imaginados de una manera y otros barrios pensados o imaginados de otra manera. Pero la descripción no solamente te espacializa la diferencia, sino que te empieza a hablar de todos los supuestos, de todas esas aspiraciones, de todas esas corporalidades. Él describe cuerpos, la manera como una gente se vestía y otra gente no se vestía, o lo que hacía una gente y lo que no hacía otra. Y además lo describe así como si fuese un etnógrafo del siglo XVIII, mostrando con sorpresa cosas que estas personas hacían. O sea, por ejemplo, aquí establece la diferencia entre criollos o hijos de este país y los españoles que venían de España. Pero para volver al siglo XVII, en el siglo XVII criollo no significaba gente blanca. En el XVII criollo significaba esclavo nacido en América o en las Américas. Y era una categoría que también operaba en otra serie de categorías como la de bozal. Bozal era una categoría para referirse a aquellos esclavizados que acababan de llegar de África, que no podían hablar el castellano y que todavía no manejaban ciertas prácticas y ciertas, lo que nosotros hoy definiríamos como cultura de ese lugar. Entonces, miren qué interesante, ahí está toda esa serie de marcaciones. Sigamos con el otro. Miren, entonces, además hay otras gentes, aquí dice, continuando con las especies de gente, las que se originan de la mezcla de blancos y negros, podemos contar la primera, la de los mulatos, tan conocida de todos que no necesita mayor explicación. Entonces, él empieza a mostrar cómo existe toda una gramática de la sangre. Entonces, habían mulatos, pero después cuando se mezclaban mulatos con blancos, entonces ahí estaba lo de los tercerones, porque tenía 3 partes de blanco y una de negro, cuarterones, y de pronto si se devolvía antes en el aire. O sea, había un montón de categorías sociales para establecer el lugar concreto en todo un sistema social de clasificación donde vos estabas ubicado. Y esto es Cartagena, o sea, esto no es las pinturas de castas de México, esto es el asunto de la descripción de cómo alguien que llegaba aquí a Cartagena estaba viendo esto. Sigamos, dale. ¿Esto ya se puede denominar raza? Yo creo que está ya muy en el asunto de la racialización, pero yo tengo una discusión con algunos amigos de cuándo realmente podemos pensar que existe raza. Aquí, en este momento, en el siglo XVIII, en términos de la ciencia, estábamos en historia natural, todavía no existía la biología. La idea de la biología y la idea del genotipo y el fenotipo, esos son cosas de ayer. O sea, en el siglo XVIII la gente no pensaba en términos de lo que nosotros creemos que el mundo es así. No, la gente del XVIII era gente con otras cosas en la cabeza. Entonces, había historia natural y por lo tanto sí estaba toda la idea de la sangre, y la idea de la sangre ya no significaba limpieza de sangre como en el Quijote. Yo no sé si ustedes han leído el Quijote. A mí cuando me lo pusieron en el colegio yo no lo quise leer, pero ya después me puse a leerlo y es una maravilla. Y ahí uno encuentra cosas como la idea de limpieza de sangre en el Quijote. ¿De qué año es el Quijote? 1400. Ave María, no, todos perdidos. Pongámosle cero a todos estos muchachos. 1605 es la primera edición del Quijote, o sea, siglo XVII también, muy cercano a lo que vimos de Sandoval. Entonces, limpieza de sangre en ese momento, o la idea de cristiano viejo, tiene que ver con un sujeto moral, tiene que ver con si la limpieza de sangre es que si yo podía demostrar que nadie en mi familia, en mi linaje, pero linaje no significaba herencia, ahorita puedo, si quieren, ampliar ese tema. Entonces, nadie de mi familia tenía sospecha de, uy, ese es mío. Qué pena, muchachos, yo paro la chicharra. Eso pasa, nunca me llaman, pero
apenas estoy dando una charla o una clase, pasa, matemático. Bueno, entonces, la idea de limpieza de sangre en el 17 implicaba un sujeto moral de que no había tacha, esa es una categoría de la época, de que nadie de mi familia tuviera sospecha de que habían sido cristianos conversos, cristianos nuevos. ¿Sí? Entonces, la idea de limpieza de sangre en el 16 es esa, pero la idea de limpieza de sangre aquí ya cuando está la pigmentocracia y cuando están las castas pensadas de esta manera, ya empieza a ser más como biología, pero no es todavía biología, es historia natural y todo eso. Solo en el 19, cuando emerge el pensamiento biológico, ahí es donde algunos amigos pensamos que aparece la idea de raza en sentido estricto. Y la idea de raza no es una, se ha transformado radicalmente. Por ejemplo, la idea de raza de finales del siglo XIX, principios del XX, que es una idea claramente asociado a la eugenesia, claramente asociado a unas prácticas muy concretas de la ciencia, no es la misma idea de raza que tenemos hoy en el mundo. O sea, la raza hoy difícil, o sea, desde la ciencia se ha descartado que sea un hecho biológico. Ahora, desde la antropología sabemos que mucha gente en su cabecita piensa que la raza existe biológicamente y porque piensa que existe biológicamente se comporta como si fuese biológica y por lo tanto produce efectos en la realidad. Entonces, la raza ya no la pensamos como un asunto, como un hecho biológico, sino como un imaginario, como una representación, como una idea de que se le endosa a la biología. Lo mismo del género, o sea, género, sexo. Bueno, no me voy a meter en esas cosas a 15 minutos de terminar mi charla, pero la idea de sexo y de género, sexo como biología, también ha sido cuestionada radicalmente. No hay biológicamente un anclaje ahí, sino que hay toda una discusión de que la biología es cultural, la biología y la economía es construcción cultural. Lo único que no es construcción cultural es la antropología. De resto, todo lo otro es construcción cultural. ¿Me entiendes? También, esa más todavía. Bueno, dale. Vale. Claro. Martínez plantea la idea de que podemos ubicarla precisamente en ese sistema de casta del cual tú estás hablando. Allí parece ser el mundo colonial, la relación con España, aparece como elemento determinante para ubicar esa idea racializada de los grupos humanos. Perfecto. Miren, estamos adentrándonos en una discusión teórica que no es saldada, no está saldada y yo podría mostrar como las diferentes posiciones que existen de manera rápida. Para alguna gente la raza ha existido desde siempre. Entonces, cuando los griegos se diferenciaban de los bárbaros, ahí lo que hay es raza. Hay una gente que piensa que raza es una cosa que está en todos los momentos, por lo menos en muchos momentos históricos de la humanidad. Eso es un grupo de académicos, de teóricos, y tienen unas discusiones ahí y dicen que ha cambiado con el tiempo, pero que eso es algo que está casi que asociado a la manera de ver la diferencia y jerarquizar la diferencia. Otros, y ahí tienen cosas muy importantes, por ejemplo, Aníbal Quijano, Wallerstein, Fanon, un montón de personas dicen, no, la raza no está desde siempre con la humanidad, sino que la raza es un producto del sistema colonial y por lo tanto el colonialismo produce un sujeto y ese es un sujeto racializado. Entonces ahí hay una serie de elaboraciones y muy valiosas me parecen a mí, donde dicen el pensamiento, el colonialismo es uno de los aspectos del racismo y por lo tanto por eso es que es tan difícil luchar contra el colonialismo, contra el racismo, porque el racismo tiene esa sedimentación tan fuerte. Ese es un grupo de gente. Ahora, yo pienso que las ideas que se han ido sedimentando con el colonialismo, o mejor,
yo y otra gente pensamos que hay un colonialismo temprano y un colonialismo tardío. Entonces, en el colonialismo temprano lo que hay es una ordenación del mundo desde un sujeto moral de la cristiandad. Y a propósito de las prácticas de esclavización, ahí se van sedimentando nociones que van a llevar a la pigmentocracia. Y ahí es lo de la casta, y ahí es la idea de que una gente, si tiene tantos grados de sangre blanca y sangre negra, entonces está, y es toda una filigrana de clasificación. En la práctica, esa forma de establecer la clasificación era una clasificación que ordenaba la sociedad y establecía jerarquías y privilegios. En la práctica es como una discriminación racial. Pero yo creo que la idea de raza, el concepto de raza, es cuando emerge la distinción entre lo que hoy llamamos fenotipo y genotipo. Y esa distinción podemos como verla más o menos operando, porque eso no aparece de la noche a la mañana. Yo creo que es un error pensar que ponerle una fecha en este año surgió tal. No, yo creo que son procesos, como Foucault nos muestra, procesos que van sedimentándose de saberes haceres, que se articulan con poderes, y en algún momento claramente reconocemos la idea de raza. Ahora, para el periodo tardío del colonialismo, raza ya se utiliza la palabra de raza, pero no se utiliza tanto como la de casta. Y no todos eran castas. Acuérdense que castas eran solo aquellos impuros, o sea, las mezclas de indígenas y negros. Pero el indígena o el negro como tal no era casta. Casta es mezcla, es ese tipo de mezclas y mezclas hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en ese momento está esa categoría. Después, uno se encuentra, por ejemplo, no sé si ustedes se han cruzado con lo de la comisión coreográfica. La comisión coreográfica con Agustín Codazzi y todo esto en el siglo XIX, esto es mitad del siglo XIX, son muy valiosas porque están describiendo el país desde la noción de coreografía, que es un análisis geográfico que ya desapareció en el discurso geográfico, que es tratar de entender la relación entre poblaciones y riquezas en lugares concretos. Y ahí, por ejemplo, aparece más la noción de raza que en el siglo XVIII, pero la noción de raza ahí todavía no ha sido fijada biológicamente, sino que pertenece más a la historia natural. Pero la biología cuando surge el racismo duro, no surge de la nada, surge de todo eso. Pero esas son esas pequeñas disputas que algunos académicos hacemos porque andamos muy desocupados. Entonces, bueno, en todo caso, está ahí. Esto es lo de mulato negro, todo esto es un texto muy valioso. Sigamos porque quiero llegar al punto. Llevo 52 minutos, pasemos esa y pasemos, bueno, esta. Bien, este es un libro que es muy importante para la historia de Cartagena. Es un libro de 1929, si no estoy mal. Monografía de Cartagena, y se me escapa el nombre del autor que está arriba pequeñito, Manuel Burgos. Entonces, y esta cosa es como empieza el libro, o sea, es una de las primeras imágenes del libro. Lo que quiero decir es que este libro, a principios del siglo XX, ya está pensando en clave racial, y está pensando en clave racial no de una manera, digamos, democrática, que todas las razas, no, hay una raza que es la más importante, y no les voy a decir cuál es. Y mire, ahí está la figura y toda la cosa, o sea, ahí ya hay claramente un pensamiento sedimentado de una manera racial. Y entonces, cuando vos ves el libro, vos te encontrás que los sujetos y los agentes de la historia son estos, los otros son convidados de piedra, o sea, son cosas marginales. Entonces, es una cosa que me parece importante que tengamos presente, y por eso he trabajado con estas fuentes. Es para invitarlos a ustedes como cartageneros a que vean estas fuentes, a que lean estas fuentes del siglo XVII, siglo XVIII. Iba a traer del siglo XIX de Codazzi y todo eso, pero dije, eso ya es ahí sí mucho traer. Pero es muy importante que vean cómo se van transformando esas cosas. O sea, entonces, todo esto para decir una sola idea, que la voy a complementar con unas imágenes y unas asociaciones que vienen a continuación para cerrar mi charla. Y es,
hay una construcción histórica, hay una historicidad de la diferencia, no solamente una geografía de la diferencia como les empecé a hablar ahorita, sino que también hay una historización de la diferencia. Entonces, cuando pensemos a los afrodescendientes o cuando pensemos a los afros en Cartagena, tenemos que pensar en esa doble articulación, una articulación espacializada y una articulación historizada. Por eso, las maneras como se puede enunciar o se puede configurar la negridad, es una palabreja que yo uso por ahí, no es un asunto tan libre. Entonces, pasemos y aquí ya venimos al presente. Entonces, estamos en el presente. Esta es una de las imágenes que desde ciertos sectores sociales, desde ciertas posiciones, yo diría de privilegio, tienen con respecto al negro en Cartagena. Es un esclavo que fue de alguna manera objeto de la compasión de unos personajes santos, santificados. Entonces esa es una lectura concreta. Entonces es un personaje que es definido precisamente por su relación, de su ordinación, pero también de no sé, como de paternalismo con respecto a ellos. Entonces esa es una imagen que ustedes encuentran en las portales de Cartagena. O sea, Cartagena es, o sea, una de las ideas de Cartagena es esclavos, pero cuando vemos esclavos, vemos a San Pedro Claver. Y es una manera de ver los esclavos, una manera de verlos a través de los ojos del amo. Y no de cualquier amo, sino de aquel que se santifica precisamente por su bondad con respecto a individuos concretos, pero que no cuestiona el sistema esclavista en general. O sea, una de las cosas que yo les invitaría a pensar es cómo se piensa la esclavitud, el pasado esclavista cartagenero, cómo se piensa desde la misma ciudad. Y yo creo que una de las cosas es descafeinándolo, diría de esa manera, precisamente con estas retóricas salvacionistas. Y Claver ahí es muy importante. Y espero que no me estén grabando mucho porque yo trabajo en la Javeriana y me van a votar mañana. Bueno, entonces esa es una cosa, sí, como la redención. Pero esto es una metáfora de muchas otras cosas, ¿cierto? De la civilización. En el siglo XIX, ese texto de principios del siglo XX, de ese caballero en su caballo y todo, es una metáfora de la redención y del proceso civilizatorio que ahora se llama desarrollo. Y entonces ahí tengo unos amigos que hablan del desarrollo, por allá los tengo, y entonces eso también puede, o sea, el ropaje de la retórica salvacionista cambia, pero en últimas los términos de la misma se definen. Vamos a la otra. Esta también es bien conocida por ustedes. Esa es otra imagen de la negridad en Cartagena, ¿cierto? Por un lado tenemos no sé, como esta noción de la folclorización y de yo hice trabajo de campo en Palenque, yo estuve de la exotización, yo estuve en todo lo del proceso de patrimonialización eso fue con Nache, con estos locos, con Rubencho y todos, en el 2003, 4, 5, y yo hice trabajo de campo. Allá nadie se viste así, o sea, en Palenque nadie se viste así, o sea, esa no es una forma como las mujeres se visten cotidianamente en Palenque. Pero entonces, como tú decías, es una especie de destilación de una imagen para ser consumida ¿por quién? Por los turistas. Y también una imagen que tiene que ver con una concepción de Cartagena, porque Cartagena, y esto también es otra beta para trabajar, Cartagena no es para todo el mundo. Cartagena es para una gente y no para otras, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la racialización. Lo que describe Ulloa en 1735 de espacios racializados o segregados a partir de la casta, todavía opera a mí me impresiona, es muy fuerte la cosa. Y este otro es al servicio de, o sea, todavía en unas labores. Yo no sé, pues me imagino que ustedes nunca se han ido a echarse en esas playas en Boca Grande. Yo tengo una niña de 8 años y he venido un par de veces a hacer eso, y es impresionante el color de la gente que te atiende. O
sea, no es neutral, no es algo, o sea, es gente negra. Y además es escuchar incluso el mismo discurso que la gente tiene para con los turistas es muy interesante, porque ahí hay una cosa que una antropóloga brasileña ha trabajado mucho, Alcida Ramos, que es como este juego de espejos. Entonces, y también Michael Taussig, como entonces vos sabes que el otro te ve de una manera y vos jugás con esas imágenes y incluso operás desde esas imágenes ahí. Entonces está esta otra que es una cosa que hay que pensar en sus otras dimensiones. Y termino con esto porque ya me salté, ya llevo 1 hora y poquito. Dale la última, por favor. Esta lo traje, ustedes saben que es la estatua que está en Palenque de Bencos Biojó. Lo traje por dos cosas. Yo creo que en los últimos 15 años en Cartagena hemos sido testigos de la transformación, por lo menos en ciertos sectores y para ciertas personas, de las imágenes de los afrodescendientes. Y son transformaciones de dignificación. Por un lado, yo creo que hoy los palenqueros, a pesar de que se los folclorice o se los utilicen estas imágenes que son muy cuestionadas, los palenqueros se han dignificado en lo que puede significar ser palenquero en Cartagena. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo este trabajo de campo en Palenque, que la gente todavía recordaba que les decían en Cartagena que lo que ellos hablaban era español mal hablado. Y ellos todavía recordaban esa discriminación de los cartageneros frente a Palenque. Hoy yo pienso que, sin decir que eso ha desaparecido, ha emergido a la par y a veces modificando esta idea de Palenque como un lugar de dignificación de la herencia y la impronta africana en la región. Entonces, no quiero decir con esto que se haya borrado todos estos estereotipos de Palenque, no quiero decir con esto que no haya muchas cosas por hacer, pero esa es una línea, la línea de Palenque como el ícono de herencia e impronta africana. Esa es una. Y la otra que me parece muy importante es todo lo que está asociado del 2000 para acá con la creación de consejos comunitarios, incluso en zonas que son consideradas de influencia urbana en Cartagena. ¿Eso qué quiere decir? Esto tiene muchos problemas. Esta imagen tiene problemas. La otra también, o sea, no me lean que yo estoy aquí diciendo tan lindos ahora sí, Hello Kitty, no. Lo que estoy diciendo es que están emergiendo otras imágenes imágenes que pueden significar procesos de posicionamiento. A alguna gente le gusta hablar de empoderamiento, bueno, pero posicionamiento, de dignificación, y lo de consejos comunitarios es una línea que apunta a plantearse la diferencia no como inferiorización, sino la diferencia como diferencia, simplemente como un asunto de que somos distintos y podemos ser distintos. Eso tiene muchos problemas también, pero no quiero ahondar en los problemas ahora. Lo que quiero decir, y ven que mi charla tiene esta línea de argumentación, tenemos que entender el peso de la historia, porque estas imágenes todavía tienen muchas cargas para mucha gente, todavía dicen muchas cosas. Y una cosa que pasa en Cartagena, para cerrar con esto, es precisamente que para algunas personas la idea de ser negro o de representarse como negro o de identificarse como negro es algo que hay que tomar distancia. O sea, todo el trabajo de Elizabeth Cunan del 2003 precisamente muestra cómo hay alguna gente que considera que los negros son otros, nunca ellos mismos, porque esta idea de lo negro está asociado a este pasado fuerte de negación, invisibilización, discriminación, pues que no puedo, pues que ustedes conocen por experiencia propia y que no puedo pues entrar ahí. Entonces, me pasé 5 minutos nomás. Listo, bueno, yo dejo ahí.